Hola niños, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro trabajo de español. Deben de recordar ustedes que el tema que estamos viendo es cómo difundir los resultados de una encuesta en nuestra práctica social número 12 y tenemos que el día de ayer estuvimos viendo para qué sirven las encuestas, qué tipo de preguntas se incluyen en la encuesta. Ya platicamos un poquito sobre las preguntas abiertas y las preguntas cerradas, cómo se presenta la información obtenida, que es prácticamente uno de los aspectos que vamos a analizar a continuación. Pues bien, el día de ayer también a ustedes se les pidió que leyeran, los maestros preguntan y que analizáramos los resultados de la encuesta que ellos realizaron. Ellos quisieron conocer mejor a sus alumnos y en la escuela, que contaba aproximadamente con 30 alumnos, se quería investigar 4 aspectos. Los 4 aspectos ellos los pusieron en forma de pregunta y sus resultados son los siguientes que están aquí. Ustedes ya los leyeron. Bueno, pues el día de hoy nuestro trabajo nos pide en primer lugar que en nuestro cuaderno respondamos las siguientes preguntas y para esto nos pide que nuevamente leamos las preguntas y respuestas de la página 127 de nuestro libro de español. Entonces lo primero que van a hacer es leer esto nuevamente, pero pongan mucha atención a las preguntas y a las opciones de respuesta que son las que los maestros colocaron aquí y a los resultados que obtuvieron que se encuentran en esta sección, en esta parte. Entonces, ustedes van a continuar con esta actividad analizándolo y ya que terminen vamos a contestar un par de preguntas. Las preguntas ustedes las van a colocar en su cuaderno. La primera dice, bueno, le vamos a poner como título análisis de preguntas y respuestas de la página 127 del libro de español. Eso va a llevar como título. Entonces, la primera pregunta que van a colocar, ¿a qué pregunta corresponde la tabla de frecuencia de la página 128 de tu libro de español? ¿A qué pregunta, repito, a qué pregunta corresponde la tabla de frecuencia? Para esto, ustedes deben de recordar, pues, que es una tabla de frecuencia. Esta es una tabla de frecuencia. Esta tabla fue elaborada en base a una pregunta que ustedes leyeron en su libro de español, a una de estas que están aquí. Es decir, que esta tabla que se encuentra aquí corresponde a una de estas preguntas. ¿Ustedes qué van a responder? Bueno, pues para saber, primero tienen que analizar la tabla. Por ejemplo, esta tabla dice tabla de frecuencia, este es el título que tiene. Después dice ninguno de 1 a 2, de 3 a 4 y más de 4. Pero esto no parece tener sentido. Solamente va a tener sentido cuando encontremos de dónde salió esa pregunta y en qué nos podemos fijar para poder saber de dónde salieron las preguntas. Bueno, pues por lo menos o por lo pronto en las respuestas que se encuentran ahí. Ahí se encuentran las respuestas. Entonces las respuestas son de 1 a 2, de 3 a 4 y más de 4. ¿Cuál consideran ustedes que pueden ser? Aquí dice 2, 3 y 4, pero no dice de 1 a 2 o de 3 a 4. Aquí sí, aquí dice ninguno de 1 a 2, de 3 a 4 y más de 4. ¿Será esa? Veamos. Ninguno de 1 a 2, de 3 a 4, más de 4. Entonces, la respuesta a la primera pregunta que ustedes van a contestar en su libro dice, ¿a qué pregunta corresponde la tabla de frecuencia de la página 128 del libro de español? Y ustedes van a responder con la pregunta que dice su libro, ¿verdad? Que es esta que se encuentra aquí, la segunda. ¿Cuántos hermanos tienes? Ahora bien, la segunda parte, la segunda pregunta que se les dejó de tarea es ¿a qué pregunta corresponde la gráfica de la página 128 de tu libro de español? En este caso, la gráfica pues es esta gráfica que se encuentra aquí. Ustedes pueden observar qué aspectos tiene. Dice aquí cuántos hermanos tienes. Viene este rango de datos. De este lado es el título de
datos que van, y aquí están las opciones de respuesta que se dieron. Ninguno, de 1 a 2, de 3 a 4 o más de 4. ¿Cómo podemos saber a qué pregunta corresponde? Pues bueno, nos vamos a ir a nuestro libro de español y vamos a ver si coinciden las respuestas. Aquí, por ejemplo, dice cuántas personas se integran en tu familia, y este es cuántos hermanos tienen, no corresponde. Aquí dice cuántos hermanos tiene, aquí está, ninguno, de 1 a 2, de 3 a 4 o más de 4. Ninguno, de 1 a 2, de 3 a 4 o más de 4, ¿cuántos hermanos tienes? Pues bueno, con esto concluimos también que la pregunta 2 que nos planteamos en su cuaderno es ¿a qué pregunta corresponde la gráfica de la página 128 de tu libro de español? Pues a la misma. Como ustedes pueden observar, también se pueden colocar respuestas. Bueno, es la misma respuesta, aunque son diferentes productos, ¿verdad? Uno es una tabla de frecuencia y el otro es una gráfica. Ok, hasta aquí ustedes ya han respondido las dos preguntas en su cuaderno, y posteriormente vamos a pasar a la siguiente etapa, que es, en tu cuaderno, elabora una tabla de frecuencia de la pregunta 3 en tu cuaderno elabora la tabla de frecuencia de la pregunta 3. Este es lo primero, van a hacer una tabla de frecuencia de la pregunta 3, y aparte van a hacer una gráfica de la pregunta 4 de la página 127 de tu libro de español. Es decir, una tabla de frecuencia de la pregunta 3. Vamos a ver la pregunta 3. La pregunta 3. ¿Vives en la comunidad o en la colonia donde está la escuela? Y hay dos opciones de respuesta, sí o no. Y aquí están los resultados, 270 y 30. ¿Cómo ustedes van a elaborar, en este caso, la tabla de frecuencia? Pues bueno, se van a ir a su cuaderno, y en su cuaderno lo primero que tienen que colocar pues es el título. Elaboración de una tabla de frecuencia, pregunta 3 español, página 127. Posteriormente, pues ustedes van a dibujar una tabla, más o menos como la que yo tengo aquí, que tiene como característica que es una tabla con un espacio aquí arriba, estos dos espacios aquí, y bueno, otros dos espacios aquí, bueno, y aquí otros dos espacios. ¿Qué es lo que vamos a colocar? Bueno, pues vamos a dividir los datos que nos dieron en esa pregunta aquí. En esta parte de aquí arriba va el título. En esta parte de aquí iría las opciones de respuesta. Aquí van a ir una serie de palitos que corresponden al número de datos que dieron como resultado, y aquí el número. Vamos a ver cómo se vería. Tenemos, por ejemplo, aquí estoy anotando los datos que corresponden a las preguntas. En esta parte que no se alcanza a ver dice sí. Sí, no se alcanza a ver, dice sí, y abajo no. Recordemos que la pregunta 3 de su libro de español dice, ¿dónde vives en la comunidad o colonia donde está la escuela? Esa pregunta debe de estar colocada aquí en esta parte de arriba. Entonces, vamos a colocarla. Aquí está. ¿Vives en la comunidad o colonia donde está la escuela? Y las opciones de respuesta es sí y no. Aquí están 270 palitos que corresponden a la respuesta de sí, 270, y de las no corresponden 30 palitos. Aquí están. Y aquí colocamos los números. Y este es el resultado de su tabla de frecuencia que van a elaborar. Ahora bien, ya terminamos la primera parte de ese ejercicio. La primera parte. Vamos a ver la segunda parte que nos está solicitando. Dice, en una gráfica, elaborar también, porque estamos hablando de que ya elaboramos la tabla de frecuencia, y vamos a elaborar una gráfica de la pregunta 4 de la página 127 de tu libro de español. Y hay que poner, por supuesto, los títulos en cada uno de los que vayamos realizando. Bueno, pues para hacer, en este caso, la gráfica de español, esto es más o menos como está su cuaderno. Van a colocar el título, elaboración de una gráfica en base a la pregunta 4 de la página 127 de español, y posteriormente pues ustedes van a dibujar dos líneas como esta. Debe de tener estas líneas 12 cuadritos, ahorita les voy a explicar por qué. 12 cuadritos hacia arriba,
y 3 por 5, 15 cuadritos de base, que se vea bien marcada las líneas. Ahora, ¿por qué estoy colocándolo así de esta forma? Porque pues nosotros debemos de buscar la manera de que los rangos nos alcancen. Son 120 niños, que es el resultado máximo, que aquí dice la pregunta 4, 120, entonces yo tengo que buscar que por lo menos cada nivel que vaya aumentando aquí sea de 10 en 10, y así vamos a llegar a 120. Ahora, en la parte de abajo, observen que está escrito, después del primer cuadro vienen escritos las posibles respuestas, que es menos de 15 minutos, de 15 a 30 minutos, de 30 a 45 minutos, de 45 a 60 minutos y más de una hora. Entonces ustedes van a escribir todos estos datos con la finalidad de que tengan todos las opciones de respuesta. Y ahorita vamos a tratar de continuar con el resto. Son 5 posibles respuestas y aquí ustedes pueden observar que pues prácticamente ya tenemos las 5 respuestas, ¿verdad? Ahora vamos a colocar del lado izquierdo el rango que nos están solicitando. Como les dije, debe de llegar hasta 120. En este caso, pues bueno, no se alcanza a ver, pero pues es hasta 120. Posteriormente, ustedes van a ponerle el título de los datos aquí de sus alumnos, es número de alumnos y rango de tiempo que se tardan los niños, número de alumnos. Y posteriormente, exactamente debajo de cada título, yo lo puse acostadito para que se vea mejor, ustedes también lo pueden poner igual. Ya comencé a armar en este caso, mi gráfica con con las barras que corresponden. Por ejemplo, aquí pueden ustedes observar que yo señalé hasta el número 40 en más de una hora. ¿Por qué? Porque en más de una hora son 40 alumnos. Aquí lo pueden observar. 40 y llega hasta el 40. En el segundo de 45 a 60 minutos está casi a la mitad entre el 10 y después del 10 y el 20. Quiere decir que son como 16, 14, 16. Vamos a ver cuántos son. Son 14. Aquí está. El segundo nos dice de 30 a 45 minutos son 20. Por lo tanto, yo voy a llenar 2 cuadritos para que llegue al rango 20 que se encuentra aquí. El siguiente es de 15 a 30 minutos, que me está marcando de 15 a 30, 120 niños. Entonces va a estar hasta el rango más alto, que son los 120 niños. Y por último, vamos a elaborar la última parte de la gráfica, que son menos de 15 minutos, que no llega a 120, observen. Aquí, de acuerdo a su libro, dice que son 106. Es decir, que pasa del 110, pero que no llega al 120. Entonces, este es el resultado final que va a tener pues más o menos su trabajo. Por favor, les pediría que esto lo elaboren, no olviden poner su título, y pues con esto son los trabajos que estaríamos esperando que ustedes entregaran a través de WhatsApp sus papás. Y pues bueno, yo me despido, espero que esto les sirva y estamos en contacto. Muchísimas gracias, hasta pronto.